La parábola del caballo, el carruaje y el cochero. Una de las muchas maneras con que el trabajo ilustra la posición del hombre se encuentra en la parábola del caballo, el carruaje y el cochero. El hombre en dicha parábola o correspondencia, en su estado ordinario, es aludido de la siguiente manera. El hombre es el cochero, que debería estar en la cabina y controlar el caballo y el carruaje, pero está bebiendo en una taberna y que gasta casi todo su dinero allí. El cochero no está en la cabina porque se emborrachó, y a causa de ello el caballo recibe escaso alimento o ninguno, y tanto él como el carruaje están en mal estado. Lo que se necesita es que el cochero despierte de su estado de sueño y piense en su situación. Debe salir de la taberna, abandonar todas las imágenes e ilusiones y ver la condición del caballo y el carruaje. El caballo pasa hambre, el coche está en un mal estado. Nota que los arneses del caballo están mal colocados y que faltan las riendas que unen el caballo a la caja del coche. Esto es, que no hay nada que permita la comunicación entre el conductor y el caballo. Evidentemente, es inútil que el cochero suba a la cabina si faltan las riendas. Quizá comprendan ahora que faltan las riendas entre el centro intelectual y el centro emocional. En esta parábola, el caballo representa el centro emocional y el cochero el centro intelectual. No hay conexión alguna apropiada entre los pensamientos y las emociones. Por ejemplo, pensamos y resolvemos comportarnos de cierta manera, no perder los estribos, pero cuando surge la situación real vemos que nuestros pensamientos no tienen ningún control sobre nuestros sentimientos, es decir, que no se controla al caballo. El comportamiento del caballo es independiente de lo que ha resuelto el centro intelectual. Esto se debe a que no hay riendas que conecten al cochero con el caballo. Lo desdichado es que el cochero y el caballo hablan diferentes lenguas. El caballo, esto es, el centro emocional, no entiende las palabras del cochero, el centro intelectual. El cochero no sabe cómo controlar el caballo. Cree que se puede controlar disponiendo los pensamientos de cierto modo. El caballo, por su parte, no conoce este lenguaje. No recibe los mensajes, se desboca. De hecho, el caballo no conoce las decisiones del cochero. Es preciso, pues, el despertar del cochero, que el cochero empiece a despertar y se aleje de la taberna. Hablo de la gente que está escapando del sueño, la vanidad y las imágenes de sí, la gente que ya vislumbra su falsa personalidad, la gente que ha empezado a ver que no es absoluto lo que creía ser, que no es en absoluto lo que creía ser. Hablamos de la gente que ya ha empezado a despertar y se esfuerza por sentarse en la cabina y controlar el caballo, que sigue en la taberna pero sin estar completamente borracha. Cuando la persona comprende que debe salir de la taberna y despertar del terrible hipnotismo que tiene en su poder la humanidad, empieza a ver su caballo y su coche. Quizás intente trepar a la cabina y se caiga, empero comprende qué es lo que tiene que hacer. Y les puedo asegurar que si han llegado a este punto ya están en el trabajo. Desde luego, muchas veces regresan a la taberna, muchas veces intentan trepar a la cabina y dan con su cuerpo en tierra, pero ya tienen idea de lo que trata este trabajo. No importa cuántas veces caigan, mientras adviertan que no están en la cabina y deseen verdaderamente volver. Es aquí donde es preciso trabajar
contra cierta clase de emociones negativas. Las riendas entre el cochero y el caballo no se hacen mecánicamente, o más bien, solo las riendas equivocadas se hacen mecánicamente. No se hacen en el primer y segundo estado de conciencia. Para establecer una conexión correcta entre el centro intelectual y el centro emocional, esto es, entre el cochero y el caballo, es preciso ser capaz, por más limitada que sea la capacidad, de recordarse a sí mismo y estar alerta. Ahora bien, ¿por qué existe una parábola? ¿Por qué la enseñanza de los evangelios se imparte en forma de parábolas? Son imágenes visuales. El caballo entiende el lenguaje visual. El cochero comprende las palabras. Y la parábola pone a ambos en relación. Las imágenes visuales son un idioma universal. Es el lenguaje de los signos. El caballo solo entiende un lenguaje universal de imágenes visuales. Por eso, si se quiere controlar al caballo desde la mente, es preciso visualizar y no pensar meramente. Una de las cosas que nos enseña el trabajo es la visualización. Es menester visualizar la conducta que se ha decidido seguir con determinada persona. Visualizar a una persona es una forma de consideración externa en su sentido más profundo. Visualizar a otro como si fuera uno mismo. Visualizar sus disgustos individuales como si uno mismo fuera dicha persona. Es comenzar a formar las riendas entre el caballo y el cochero. No se puede visualizar de una manera correcta si se es negativo hacia dicha persona. Ya han oído decir que el centro emocional es clarividente cuando está purificado de emociones negativas. Ahora bien, no se puede visualizar a otra persona si se lo hace por deber. Les aconsejaré encarecidamente no hacerlo. La visualización es una actividad tranquila, un proceso tranquilo. Solo se puede visualizar correctamente a otra persona cuando se tiene cierto conocimiento de sí mismo. Llegamos a ser humanos los unos para con los otros cuando nos conocemos mutuamente. La purificación del centro emocional es una de las tareas del trabajo. Es preciso que nos tratemos los unos a los otros con mucha más gentileza, internamente que externamente. Muchas cosas, enfermedades, dolores de cabeza, súbitas pérdidas de fuerza, nos suceden en cierta etapa del trabajo si nos tratamos equivocadamente los unos a los otros. El trabajo es una cosa muy pura y depende de la pureza interior. Ya deben haber comprendido lo que significa ser puro. La pureza es sinceridad. Esta visualización es la conexión entre el centro intelectual y el centro emocional. Y si se propone comportarse correctamente con una persona, es preciso que uno se visualice comportándose correctamente y no pensar meramente en ello. Es notable cómo una pura visualización ayuda a todos y a uno mismo. El mero pensamiento no ayuda bastante, pero es necesario. La mera charla es peor que nada, porque al hablar uno se justifica muy a menudo a sí mismo. Es sabido cuán a menudo se dice: haré cuanto pueda para ayudarlo y le prometo que no le diré nada desagradable. ¿Y entonces qué sucede? Pues bien, basta que se observe a sí mismo. Se ha contentado con alimentar su imaginación y su vanidad, y no ha hecho nada para poner remedio a la situación. Sabe muy bien que cuando un gato se refriega contra su pierna, no la está acariciando, sino que se acaricia a sí mismo. La visualización es imaginación dirigida, no imaginación que solo busca el placer de sí. La visualización es imaginación dirigida,
no imaginación que solo busca el placer de sí. Es necesario que el cochero reciba un coche que lo despierte. Hay que sacudirlo para que despierte de su borrachera y luego debe levantarse y salir de la esfera de la taberna y después observar al caballo y luego al carruaje y así sucesivamente. Después de ocuparse del caballo y el carruaje, debe trepar a la caja y finalmente asir las riendas y conducir el carruaje de la mejor manera que pueda. La parábola prosigue diciendo que si se realizan todas estas cosas, un cuarto factor quizá aparezca en escena, es decir, el amo. El amo tal vez se halle sentado en el carruaje dando órdenes al cochero, indicándole a dónde ir. Pero, se agrega, el amo nunca podrá sentarse en el carruaje a menos que el cochero esté en la caja y se haya apoderado de las riendas y haya hecho lo posible tanto para el caballo como para el carruaje. Esta parábola trata en realidad de todo el objeto del trabajo. El objeto que se propone el trabajo es el de alcanzar el yo real en uno mismo, a través de la larga senda interior que pasa por uno mismo, a través del recuerdo de sí y el trabajo sobre sí. El real ser es el verdadero amo en la parábola. Nos enseñan que tal como somos, no tenemos un real ser ni tenemos estabilidad interior y nunca conocemos en realidad lo que debemos hacer. Es nuestro presente estado primero un yo. En nuestro presente estado primero un yo se hace cargo de nosotros y luego otro yo. Nuestro estado es comparable al que está representado en la Torre de Babel. Según esta parábola, aparentemente hemos gozado en otro tiempo de unidad interior, pero algo falló y la multiplicidad apareció, a saber, en lugar de ser uno, llegamos a ser muchos. Somos una multitud de diferentes yoes que tiran de diferentes direcciones, todos con su propia voluntad de sí, y lo que llamamos grandiosamente nuestra voluntad no es sino el resultado de todas esas diferentes voluntades. Así, nuestra tarea es la de lograr la unidad, y ni un solo yo que conocemos o podemos observar al presente tiene la suficiente fuerza para darnos esta unidad y ordenar y subordinar a todos los demás yoes en un todo. Sin embargo, podemos formarnos sustitutos para el yo real, que, empezando con el yo observante, son llamados en una secuencia ascendente mayordomo delegado y mayordomo. Pero más allá del mayordomo está el amo o yo real, cuyo logro es la principal de todas las metas. Tengamos presente que el problema del esoterismo es siempre el mismo, a saber, cómo despertar al hombre de su estado de sueño y hacer que se dé cuenta que está dormido. La enseñanza esotérica no solo considera al hombre como un ser aún no consciente, sino como un ser que se ha embriagado con su imaginación, con el yo imaginario, y derrocha su fuerza en la falsedad y la violencia. El hombre, por medio del yo imaginario, cree tener un real ser del mismo modo que imagina ser plenamente consciente. Cree ser un individuo verdadero, que no experimenta cambio alguno, que es permanente, dotado de plena voluntad y plena conciencia. Lo imaginario reemplazó a lo real. Se oculta a sí mismo su extremada debilidad interior por medio de la imaginación, por medio del yo imaginario. Se ve entonces la necesidad de iniciar esta enseñanza con la observación de nuestro propio sueño. Todas las formas de enseñanza son inútiles a menos que el cochero despierte. La enseñanza impartida a un hombre que está bebiendo en una taberna solo será recibida por su imaginación y aumentará su estado de sueño.
Si se le dice que es un ángel de los cielos, lo creerá y beberá más que nunca. Muchas buenas personas se entregan a esta forma de bebida. Desdichadamente hay muchas otras clases de enseñanza cuyo fin es producir este efecto, es decir, las pseudoenseñanzas que solo acrecientan la imaginación. Por esto, en este trabajo no hay nada de lisonjero, nada de adulaciones, nada de alabanzas. No es tan agradable, por ejemplo, que se nos diga que somos mecánicos, tan solo máquinas, y que nada hacemos conscientemente. Pero esta clase de enseñanza no tiende a prolongar nuestro sueño en la taberna si la valoramos y la aplicamos a nosotros mismos. Todo despertar tiene un sabor muy amargo. Ya saben lo que el trabajo dice acerca del sacrificio, pues, tal como somos, no tenemos nada que sacrificar, nada que merezca ser sacrificado salvo una cosa, a saber, nuestros estados negativos, nuestros sufrimientos negativos, nuestras depresiones y jeremiadas. Solo podemos sacrificar lo que amamos. Los retratos que nos formamos de nosotros mismos hacen que nos atribuyamos muchas cosas que no existen salvo en nuestra imaginación. Pero amamos tanto nuestro sufrimiento, nuestra tristeza y desengaños, nuestros estados negativos, que aquí tenemos algo que sacrificar para que la orientación de nuestro amor pueda cambiar. Habrán notado cómo las gentes se embriagan con su propio sufrimiento y no pueden prestar atención al de otra persona, y siempre se demoran en su sufrimiento, ya sea franca o secretamente, comportándose a sí mismas, compadeciéndose a sí mismas. Este demorarse en el sufrimiento es una forma de ebriedad imaginativa. Es una forma fascinante de ebriedad que impulsa al cochero a gastar mucho dinero. ¿Acaso no conocen su típica canción de desdicha para tabernas? ¿Que en realidad se canta a menudo en una verdadera taberna? Para conducir el carruaje, el cochero debe ascender a un nivel más alto que el suelo. Pero antes que esto suceda, debe decir, voy a conducir. Esta es una decisión y es seguida por el tener que subir. Ahora bien, ocurre algo aquí muy extraño, porque en realidad tiene que bajar. No puede conducir desde el yo imaginario, desde la falsa personalidad, desde cualquier cosa en él que cree poder hacer. Nunca será capaz de conducir desde el orgullo o la vanidad, sino desde lo que es más sencillo, humilde, genuino y sincero en él. Por eso, para subir es preciso que baje. Esta decisión, conduciré, debe ser dicha con una delicadeza de comprensión que implica la existencia de que es necesaria otra cosa. En realidad, el cochero debe obedecer al amo que de súbito da órdenes hacia dónde conducir el carruaje. Pero aunque tome la decisión de conducir, está aún lejos de la posibilidad de conducir. Otras etapas y otras experiencias son necesarias consigo mismo. En esta comunión interna con uno mismo que proviene de la creciente necesidad del trabajo y del creciente conocimiento de uno mismo logrado con la observación de sí, percibirá que ha de elevarse al nivel del recuerdo de sí, porque hombre alguno puede conducir su caballo y su carruaje a no ser que tenga algo de la intensidad de conciencia y percepción de sí que pertenecen al tercer estado de conciencia, al que apunta el trabajo. De otro modo, está destinado a un continuo fracaso y probablemente renunciará al intento de hacer algo consigo mismo en el camino que lleva al cambio de sí. ¿Cuál es la cosa más importante que el trabajo dice debemos practicar? Dice que debemos tornarnos más conscientes y, de hecho,
llegar al nivel de recuerdo de sí, de percepción de sí y de conciencia de sí. Cuando un hombre se observa sinceramente a sí mismo durante un largo periodo, se sobrecoge y a través de ese sobrecogimiento llega a una mayor conciencia de sí. Cada día llegará a ser más consciente por más doloroso que le sea. Ver la mecanicidad de la vida y de las gentes es doloroso y alcanzará un nivel en sí mismo desde el cual podrá controlar correctamente los lugares inferiores en él mismo, los pequeños yoes, en las partes mecánicas de los centros que hasta ahora lo habían controlado. Para que un hombre despierte es preciso que deje de tener ilusiones y una falsa imaginación. Y aquí viene el agudo trabajo realizado por la observación de sí, que separa al hombre de sí mismo y le posibilita abandonar la taberna. Es preciso comprender que esta no es una etapa exactamente delimitada, sino un proceso gradual de prueba y error. Todo se hace ordenadamente en el trabajo mediante la ley de 7. Es preciso una continua revista, reestimación de uno mismo y un profundo discernimiento. Ahora bien, cuando un hombre está en un estado negativo, piensa mecánicamente en mentiras. La verdad de las ideas del trabajo no lo alcanza. Pero esto es lo que puede luchar por usted. Por eso, cuando se es negativo, es importante pensar en la verdad esforzándose. Un estado negativo al que se permite durar por relajamiento interior expulsa el trabajo y toda la influencia que pueda ejercer sobre usted. Cuando un hombre está en un estado negativo, la parte negativa del centro emocional induce una corriente de mentiras que fluyen a través del centro intelectual. Los estados negativos son únicamente sustentados por mentiras en el centro intelectual. No se puede pensar una mentira si se está en un buen estado. No hay posibilidad alguna de trepar a la caja mientras se siga lleno de suciedad y de sarta de mentiras o evasivas o deformaciones de la verdad que forman una especie de montón de estiércol dentro de nosotros mismos. Es necesario que todo esto sea aniquilado por una nueva revelación de sí mismo proveniente de la plena luz de la conciencia, que pertenece al tercer estado de conciencia. Es ahí donde la luz lo sanará. Y es precisamente en el momento de subir que el cochero es puesto a prueba, porque el cochero debe ser purificado por el trabajo.